Saludos videonauta, si has llegado a este video eso quiere decir que deseas seguirle perdiendo el miedo a la partitura. En el video anterior revisamos los símbolos rítmicos que aquí los puedes observar. En este video vamos a complementar la información pues ahora conociendo este símbolo rítmico que se llama puntillo. También voy a intentar explicarte el concepto de ligadura y también a qué hace referencia esto de los tresillos. Para hacerlo nos vamos a valer de este programita que se llama Cakewalk, que gracias a la empresa BandLab es completamente gratuito. Y en lo que te voy explicando le voy a indicar al programa que me vaya creando un nuevo proyecto. Habíamos visto ya en el video anterior los símbolos rítmicos y habíamos visto que estas figuritas lo que me dicen es por cuánto tiempo debo de producir sonido. En el caso de esta serían 4 tiempos, de la blanca serían 2, de la negra por un tiempo y de la corchea por medio tiempo. Cuando te encuentres que tienen este puntillo, lo que se te está indicando es que debes agregar la mitad del valor a la duración total de ese sonido. Aquí lo puedes observar porque está explicado de manera gráfica muy sencilla. Esta nota de aquí dura 4 tiempos. Cuando yo coloco el puntillo, lo que estoy indicando es que debo agregar la mitad de la duración, en este caso 2 tiempos, para que el sonido en total se prolongue por una duración de 6 tiempos. Y esto va a ocurrir con cada una de estas figuras. Si yo tengo una blanca y le coloco el puntillo, estoy indicando que voy a agregar la mitad, que sería un tiempo, para que en total ese sonido dure 3 tiempos. En el caso de la negra que dura un tiempo, si yo coloco el puntillo, lo que estoy indicando es que va a durar medio tiempo más. En total, ese sonido debe durar tiempo y medio. En este caso que yo tengo una corchea, si agrego el puntillo, yo voy a agregar la mitad de su valor, es decir, una semicorchea. Por lo que aquí se me está indicando que yo tengo que producir tiempo por tengo que producir sonido por 3/4 de tiempo. Así de sencillo, no es tan difícil pues abordar el concepto del puntillo. En el caso de la ligadura, se ocupa básicamente para dos situaciones. Donde yo quiero ligar sonidos con distintas duraciones, aquí lo puedes observar. O cuando yo tengo que ligar sonidos entre diferentes compases, que ahorita con el programa va a quedar más claro ese significado. Aquí puedes ver cómo yo puedo representar la duración de un mismo sonido de dos maneras diferentes. Aquí yo estaría empleando la ligadura y en este caso estaría utilizando el puntillo. En ambos casos tú puedes ver que yo estoy indicando que el sonido tiene que durar 3 tiempos. En este caso tengo una blanca y 2 negras, por lo tanto este sonido tiene que durar en total 4 tiempos, que sería esto de aquí. Y finalmente el concepto de tresillo. Lo que me indican con los tresillos es que yo tengo que producir 3 sonidos de igual duración donde originalmente solo irían 2. Es decir, si recuerdas, las blancas duran 2 tiempos. Por lo tanto, en 4 tiempos yo solo podría tocar 2 blancas. En este caso lo que me están indicando, bueno, ahora reparte el valor de 3 notas en 4 tiempos. Ahorita que empleemos el programa, estos conceptos te van a quedar más claros. Vamos justo al programa. Voy a irme un poquito más rápido porque ya he indicado cómo hacer esto de manera más detallada en el video anterior. Lo que hago es de entrada insertar una pista MIDI porque es donde yo voy a trabajar directamente, pero necesito producir sonido, por lo que yo voy a insertar un sintetizador, en este caso el TTS-1, que es propio de Cakewalk, es el que nos va a auxiliar ahorita en la producción de sonidos. Voy a solicitarle al sintetizador que lo que haga es que vamos a trabajar con el primer canal MIDI, con el primer banco y el sonido de un piano. Como en este caso estamos trabajando con el ritmo, a mí me interesa que tú puedas escuchar el metrónomo tanto en la grabación como en la reproducción. Y para que esto no se vaya muy rápido, vamos a trabajar a 60 golpes por minuto, prácticamente un tiempo por segundo para que sea más fácil abordar esto. Dado que este es un tutorial de cómo leer la partitura, pues vamos a utilizar la vista de partitura. Como estamos en este momento únicamente trabajando la parte rítmica,
Pues yo le voy a pedir al programa que me muestre únicamente la parte rítmica. Y para que lo puedas comprender más fácilmente, vamos a colocar una vista gráfica empleando el rodillo de piano. Aquí lo tenemos. Ya casi tengo todo listo, pues para empezar a trabajar con algunos ejercicios. Voy a armar la pista para poder grabar. Y en este caso voy a valerme de este controlador virtual para poder ir haciendo este tutorial. Ya que lo tengo, lo que voy a hacer primero es intentar mostrarte este concepto del puntillo. Entonces vamos a empezar a grabar para que tú observes cómo sería la representación del puntillo. Ok, aquí lo puedes observar. Lo que voy a hacer es, dado que de repente los humanos no somos muy precisos a la hora de tocar, le voy a pedir al programa que esto lo coloque de una manera más precisa. Nos vamos a ir, ahí puedes notar ya la notación en los símbolos rítmicos. Y ahora lo que voy a hacer es que lo veamos en esta parte gráfica. Entonces puedes observar, para que el programa me lo muestre de una manera más correcta. Ahí está. Ahora sí. Puedes observar cómo efectivamente, si yo estuviera empleando una redonda con puntillo, que aquí te lo voy a mostrar, aquí tengo la redonda con puntillo, en total su duración sería de 6 tiempos. Eso equivale a tener la redonda con una blanca, y aquí puedes ver en esta representación gráfica cómo efectivamente dura 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí el programa sí me muestra el puntillo. Esta blanca, si yo le agrego el puntillo, puedes ver cómo su duración serían 3 tiempos, los dos de la blanca y le agregamos la mitad, que sería 1. En este caso, en la partitura me está redondeando en esta vista de partitura el programa el valor, pero aquí en el rodillo de piano puedes ver cómo efectivamente esta nota está durando un tiempo y la mitad del otro. Eso es como si yo lo tuviera con un puntillo. Entonces creo que esto no es tan complicado, lo voy a poner para que tú lo puedas escuchar. 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 1 medio, 1 medio. Puedes ver cómo efectivamente esto que está aquí, empleando el programa, podemos ver que efectivamente se cumple. Como esta nota efectivamente va a durar los 6 tiempos. Aquí lo observas, es la redonda más el puntillo que sería la mitad, son los 6 tiempos. A continuación la blanca, que serían estos 2 tiempos, más el puntillo, 3 tiempos en total. Y aquí sería una negra con puntillo, un tiempo completo y la mitad del otro. Entonces, creo que hasta aquí ya no te va a costar trabajo comprender cuando tú te encuentres con estos símbolos en una partitura. Vamos entonces ahora a trabajar con los puntillos, perdón, con la ligadura. De nueva cuenta voy a hacer una pequeña grabación para que ahora puedas ver cómo aplica justo esto de la ligadura. Me voy a mover un poquito para que puedas ir viendo al mismo tiempo la representación gráfica aquí. Ok, hasta ahí con este pequeño ejercicio. De nueva cuenta le voy a pedir al programa que lo corrija para que quede
lo más correcto posible. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ocupar un puntillo y una ligadura? Generalmente la diferencia es esta de aquí. Si puedes ver aquí, yo tengo una redonda y la estoy ligando con una negra. Por lo tanto, la duración de este sonido es de 5 tiempos. Aquí lo puedes observar. Va a durar 4 tiempos más 1 de la negra, en total 5 tiempos. También lo más común es utilizar la ligadura cuando los sonidos se alargan entre distintos compases, que aquí lo puedes observar. Tengo la línea de división de compás, pero el sonido dura más allá de los propios compases. Lo voy a reproducir para que tú lo puedas escuchar. Muy sencillo, si lo puedes observar, como la ligadura, pues lo que me está diciendo es que los sonidos se van a prolongar todos estos tiempos. En este caso, la duración en total, lo puedes contar aquí, serían 5 tiempos, como en este caso, la duración en total sería de 3 tiempos, uno, que es esta negra, y los dos de esta blanca, 1, 2, 3. También puedes notar cómo aquí estamos ligando el último tiempo de un compás con el primer tiempo del siguiente para un total de 2 tiempos. Aquí estoy ligando la mitad de un tiempo final y un tiempo inicial para un tiempo y medio, que se atraviesa digamos, entre dos compases distintos. Y en este caso el programa lo que hizo es representarme esta negra con puntillo, que puedes ver que efectivamente tengo un tiempo y la mitad de otro. Muy, pero muy sencillo. Entonces creo que este concepto de ligadura, también cuando te lo encuentres en una partitura, ya no te va a costar ningún trabajo. Vamos entonces ahora a ver el concepto de tresillo. Puedes observar que aquí el programa me permite escribir los tresillos. Estoy eligiendo aquí para primero iniciar con un tresillo de blancas y le voy a indicar al programa que lo que yo quiero es que me escriba un tresillo de blancas. Me coloco aquí. Ok. Me parece que esto es un poco más sencillo hacerlo directamente desde la partitura. Me voy a ir entonces a la vista de partitura y luego nos regresamos. Efectivamente, aquí están mis tresillos de blancas. Ahora voy a indicar unos tresillos de negras. Aquí tengo los tresillos de negras. Y ahora lo que voy a hacer es indicar unos tresillos de corcheas. Ya los tengo entonces aquí representados. Ya que los he colocado, como todavía no me interesa que puedas leer las notas, me voy a regresar de nuevo cuenta nada más a la línea de percusión para que veamos simplemente los valores. Eso que hemos escrito aquí lo puedes ver representado de manera gráfica aquí en el rodillo de piano, y puedes ver cómo efectivamente en este compás se ha repartido de manera equitativa. Puedes ver que cada una de estas figuras dura exactamente lo mismo. Originalmente yo aquí podría tener solamente 2 blancas, pero por esta indicación de tresillo me dice coloca 3 figuras blancas, en donde solo podrías colocar 2 y las repartimos de manera equitativa. Las negras generalmente duran un tiempo, que sería este tiempo completo, pero cuando me indican el tresillo es colocar 3 negras en 2 tiempos. Y aquí puedes ver cómo se han repartido de manera equitativa en 2 tiempos esas 3 figuritas. También en esta parte de aquí. Y finalmente, generalmente la corchea vale medio tiempo, por lo que 2 corcheas harían un tiempo completo. Y aquí puedes observar cómo estos valores se han repartido de manera igual en un tiempo. Para que lo escuches, le voy a dar a reproducir. Entonces puedes ver cómo efectivamente
la duración de estas notas original se ha modificado para, por así decirlo, comprimirlas, de tal modo que originalmente estas 3 blancas durarían 6 tiempos, y lo que yo estoy haciendo es comprimir su duración para que esos 6 tiempos me quepan en 4 tiempos. Aquí originalmente esto me tendría que durar 3 tiempos, y lo que yo hago es comprimirlos de tal suerte que esto ocupe únicamente 2 tiempos. Y esto que yo tenía aquí resaltado tendría que durar tiempo y medio. Lo vuelvo a comprimir para que estas 3 figuras me quepan en únicamente un tiempo. Teniendo esa idea en mente, lo vuelvo a reproducir para que notes cómo suena esto en el tiempo. Este concepto que de repente a lo mejor al inicio te parecía un poco raro, ya visto de esta manera, tanto escrito en una partitura como aquí expresado de manera gráfica en el rodillo de piano, pues yo creo que ya te queda más claro, por lo que ahora cuando lo veas escrito en una partitura, ya esto no te va a resultar ningún conflicto. Precisamente una pieza donde los tresillos son centrales es Claro de Luna de Beethoven. Ahí está muy bien expresado cómo durante toda la pieza se emplean los tresillos. Yo espero que este video te haya servido para poder comprender estos 3 conceptos: el puntillo, la ligadura y los tresillos. En el siguiente video vamos a abordar ahora el tema del compás, y prácticamente con estos 3 videos tú ya puedes comprender los conceptos básicos del ritmo expresados en una partitura. Vamos a seguir con la siguiente parte, que entonces ahora sería interpretar la parte de notas en una partitura. De nueva cuenta nos vamos a seguir valiendo de este programita. Por lo pronto, como siempre, yo me despido deseándote que te la pases muy, pero muy chévere.